Hola a todos y bienvenidos a una nueva conversación de este canal de YouTube de la Fundación Civismo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Beltramo. Carlos es licenciado en Filosofía y doctor en Educación. Es miembro del Instituto Cultura y Sociedad, que es un centro de investigación de la Universidad de Navarra. Es colaborador del Population Research Institute y es coeditor de Pandemonium, además de un buen amigo. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias, Juan Ángel, y saludo a todos los que estén viendo el video. Eso es. Pues nada, como comentábamos antes, fuera de cámara, esto no intenta ser una entrevista, tampoco un debate, aunque seguro que hay puntos en los que no estamos de acuerdo, sino una conversación, ¿no? Tratar de explorar pues algunos temas que son de nuestro interés con la idea de acercarnos quizá un poquito, ¿no? a la verdad de las cosas, que en el mundo este convulso y lleno de cosas fake en el que vivimos, pues es una aspiración bastante potente, me parece a mí. Empecemos por la crítica habitual a los que sencillamente iniciamos una conversación, un diálogo sobre estas cuestiones que nos interesan. Y es que se nos tilde de conspiranoicos. Hablemos de teorías de la conspiración, Carlos. Y cada vez son menos teóricas, porque están más puestas en práctica, y menos conspiracionistas, ¿no? Porque cada vez yo creo que hay también más gente que es conocedora, quizá a través incluso de este tipo de conversaciones, de este tipo de encuentros, ¿no? De estas cuestiones. Hablemos de esto, Carlos. Sí, mira, yo creo que efectivamente, más allá de que cada vez son más la gente que habla, el problema es que por la evolución que están teniendo ciertos acontecimientos, que parecen rubricar muchas de estas teorías de la conspiración, o algunas de ellas, digamos, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? Parece como reconfirmarse y la gente va viéndole como malas orejas al lobo y va teniendo un poquito más de temor de lo que pueda pasar. Y algunas de las cosas que hace 2, 3, 4 años, o 15, o 20, o sea, por ejemplo, la agenda LGTB, la agenda de género, cuando yo empecé a debatir sobre el tema de la identidad sexual, porque daba charlas cuando era adolescente, bueno, un recién egresado universitario, que tenía un grupo de amigos con el que visitábamos colegios en bachillerato, a hablar un poco del aborto, un poco de la sexualidad, tal, con un acercamiento de pares, muy simpático, y ya veíamos a la maquinaria chirriar, pero no pensábamos que íbamos a llegar a un punto, como estamos ahora, donde un Ministerio de Igualdad plantea la ley trans, por ejemplo, ahora, que más allá de lo que uno piense sobre la identidad sexual de la persona, el hecho de que una persona chico de 16 años, que tiene todas las características de inmadurez que conocemos, pueda, sin asistencia de los padres y sin asistencia psicológica, que es lo que en el fondo también más nos preocuparía, tomar decisiones tan trascendentales que además le van a marcar de por vida, no solo frente a los demás, sino también médicamente hablando, nos parecía totalmente inconcebible. Y si alguien nos planteaba algo remotamente parecido, decíamos, pero eso no va a pasar ni en 4 reencarnaciones, ¿no? Y ahora, digamos, estamos hablándolo de una manera muy alegremente. Y el mundo cambia rápidamente. De hecho, este tipo de comportamientos quizá en casi todas las épocas de la historia hubiese sido tildado de abuso infantil, ¿no? Claro, no tanto el tema de la identidad sexual, que definitivamente no me quiero meter, y no es un debate. La injerencia del Estado por encima de los padres en este caso, ¿no? Tratando al niño como un adulto en miniatura para tomar decisiones, como dices tú, tan trascendentales, ¿no? Que le van a marcar de por vida. Irreversibles. Así es, y que también podrá relacionarse con la capacidad de voto reducido en algunos países que se ha hecho para aumentar el bolsón de voto cautivo. Estoy pensando en Argentina, por ejemplo, o la autorización de consumo de ciertas drogas, como en Uruguay, que más allá de la edad o lo que sea, bueno, se abren ciertas prácticas, el tema de poder abortar a una determinada edad, sin autorización de los padres, en fin, hay una serie de eventos que efectivamente, en nuestro sueño más alucinado hace 15 años o 20, no pensábamos que pudiera suceder y ya está sucediendo. Entonces, efectivamente, hay una aceleración de ciertas pautas que, a ver, por eso yo quiero ser muy delicado, porque efectivamente puede haber gente que tiene muchas opiniones diferentes con respecto a qué plantea la identidad sexual o qué plantea la decisión de abortar, además, no han sido precedidas por un adecuado debate ético profundo, y en esto
me remito a, por ejemplo, Romano Guardini. Fíjate que esto es muy interesante. Romano Guardini, en un libro que luego el Papa Francisco cita ampliamente en Laudato Si, que es el ocaso de la Edad Moderna. El ocaso de la Edad Moderna, de alguna manera, pronostica todo lo que estamos viendo, no como la profecía de Nostradamus, obviamente, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la matriz de pensamiento. Cuando él da esa conferencia, el ocaso de la Edad Moderna es una conferencia que él da en Suiza, por los años 50, en el medio de la conferencia, sus oyentes se pararon y se fueron. O sea, piensa la gente. Lo que es estar dando una conferencia de 100 personas y que 50 se vayan delante de tus narices. O sea, creo que no hay cosa más agresiva y más despectiva, porque el público no toleraba que él dijera que Europa se iba a meter en esta vorágine de irracionalismo tan marcado, digamos, ¿no? El tiempo le dio absolutamente la razón. Lo que pasa es que en ese momento era totalmente inconcebible, era imposible. El continente de las luces, el continente que trajo la razón hacia los extremos más altos a nivel internacional, con una cultura súper refinada, no podía caer en estos esquemas de irracionalismo, de emotivismo, de algo que nosotros en alguno de los libros que publicamos con mi socio Carlos Polo llamamos la dictadura del capricho emocional, que es lo que exactamente estamos viviendo aquí. Y no me refiero únicamente a la identidad sexual, sino que estamos hablando de la identidad patria, del tema económico, un tema que a la Fundación Civismo le toca muy de cerca, y que probablemente ustedes están muchas veces debatiéndose entre gente muy técnica, gente que sabe lo que puede pasar, que puede tener opiniones diferentes, pues de izquierda, de derecha, lo que sea, pero, y otros que dicen, es que a mí me late, es que esto debería ser así, la gente debería ser más, no sé, generosa, coparticipativa, tal, y tú dices, pero en la vida real las cosas suceden de manera diferente, regidas por la realidad y no por tu deseo, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente estamos en una cultura donde el deseo se va imponiendo de esta manera. Y esa forma de imponerse el deseo, otra de las cosas que decía Romano Guardini era que mientras el avance técnico aumentaba así, el avance de una curva que él decía de desarrollo ético siempre estaba un paso atrás. Y entonces el avance técnico se iba a ver, de alguna manera, sobrepasando al ético. Y entonces no iban a poder manejar la humanidad todo aquello que le viene dado por el avance propiamente técnico. Ahora lo estamos viendo, ¿por qué? Porque ese avance técnico que empezó en los laboratorios, bueno, empezó en la ciencia ficción, ¿ok? Muchos esquemas de ciencia ficción, a ver, el móvil, la tablet, o sea, si uno miraba Star Trek, que se comunicaban, ¿no?, con los aparatitos estos, luego de hecho hay algunos videos que seguro la gente conoce en YouTube de cuántos avances pronosticó Star Trek en los 60 que ahora son reales. Bueno. Luego en los laboratorios, luego en las casas de algunos frikis, pero ahora están en manos de los gobiernos. O sea, dándole un poder a los gobiernos muy superior al que tenían antiguamente. O sea, el sueño de cualquier dictador es tener cualquier de los elementos de control, del cual ya Miklos habló de la cuarta revolución industrial y demás, y que no nos vamos a meter. Entonces, efectivamente, cuando uno ve eso, dice, las teorías de conspiración se están cumpliendo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Sí, a nivel de discurso también, hablábamos de que ni en vuestros sueños, ¿no?, hubieseis aventurado tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo solamente hace unas décadas. También, por ejemplo, ahora se ubican a la misma altura ciertas respuestas o ciertas propuestas con respecto a algunos temas que son polémicos y se tildan de negacionistas cuando el negacionismo es un término diseñado específicamente para la cuestión del Holocausto. Es decir, se igualan, pues eso, por ejemplo, antisemitismo con, yo qué sé, negacionismo, para quien lo sea, de una pandemia o de una actitud más estatista. Has tocado algunos temas, déjame dar algunas pinceladas. Esto que mencionas de Romano Guardini, que me parece fabuloso, hay que decir, hilándolo con el tema del Holocausto, que además de ser visionario, también tenía un buen conocimiento de la historia.
porque es que esto mismo ya sucedió. Es decir, la Alemania del Tercer Reich era ese país sofisticado, ilustrado, ¿no?, entregado a las artes, a la cultura, y sin embargo es aquel país en cuyo seno pues suceden las mayores atrocidades del siglo XX en el mundo, ¿no?, en esa Europa moderna. Así es. O sea, que no sería la primera vez, ¿no?, Así es. que pasamos del pico al valle en un abrir y cerrar de ojos. Sí, de hecho, Romano De hecho, Guardini... los imperios se desmoronan cuando llegan a su apogeo muchas veces, ¿no? Empieza la Así es. decadencia. Así es. Romano Guardini, contrariamente a lo que su nombre podría indicar, es alemán. De hecho, de padres italianos, entonces él se sentía muy europeo. De hecho, él decía, soy la síntesis de la Europa que todavía no existe, de la Unión Europea, porque él no la vio así como está ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres eran italianos, él nació en Alemania, se crió en clima alemán, hablando los dos idiomas fluidamente, y entonces tenía sangre latina, con mentalidad alemana, o sea que sabía perfectamente, como bien dices, de lo que estaba hablando. Él era un visionario de ese nivel. Entonces, sí, continúa. Adelante, Carlos. No, que de alguna manera cuando se habla de negacionismo hay que tener mucho cuidado. Primero porque yo lo que estoy viendo es que una actitud que me está incomodando mucho a nivel del debate y sobre todo incluso con gente de bien, digamos, gente que no busca el mal, vamos a decir, gente incluso religiosa y demás, es como la manipulación de ciertos elementos, digamos, ¿no? Entonces, que impiden el debate. O sea, lo que pasa ahora es una fractura muy fuerte, y entonces, de un lado, los que compran el discurso completo, y que a veces ese discurso tiene altos contenidos ideológicos, acusan a los que niegan ese discurso de hacerlo en nombre de la ideología. Entonces, la palabra ahora ideología, justamente esta mañana estuvo Juan Manuel de Prada en nuestra universidad y hablaba justo de este tema, fue muy interesante, donde efectivamente decía, una actitud, por ejemplo, cristiana, en el caso de nosotros los católicos, frente a la vida, tiene que estar desprendida de lo ideológico. Yo me quedé pensando muchísimo, porque ahora mismo en los ambientes de analizar la realidad, efectivamente, la ideología se nos puede meter como, decía un amigo mío, cuando tú rascas barro, por más que te laves, siempre se te queda debajo de las uñas un poquito. Entonces, tenemos que limpiarnos, y cada uno de nosotros tiene que hacerlo. De Prada decía, es una herencia que llevamos más de 200 años haciendo todo en la vida con estos esquemas ideológicos, y que a veces nos puede deformar la realidad. Pero no lo está haciendo solo una parte, sino lo estamos haciendo todos, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos etiquetando a los demás, por ejemplo, de conspiranoicos. Por ejemplo, el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, habla en, no me acuerdo si es el 211, no sé qué número, pero porque lo tengo todo ahí marcado. Lo digo porque hay gente que cree que no la he leído, entonces quiero decirlo claramente, la he leído y mucho. Y dice, la prueba de que sí. Sí, dice, se utilizan las etiquetas para atacar a los demás. Y hay gente que dice, sí, porque no hay que poner etiquetas, no hay que hacer como los ultraderechistas que... Eso es una etiqueta. Se emplean las etiquetas, entre otras cosas, porque también deshumaniza. Es decir, una etiqueta por definición no solo fractura, sino que engloba a una serie de personas. Es el mundo de las tribus, de los colectivos, ¿no? De la política colectivista o identitaria. Entonces, Identitario, eso es. Pero a mí lo que realmente yo leo eso y digo, efectivamente, no hay que etiquetar, efectivamente hay que ir a hacer la misericordia. Y cuando llego a la palabra así, y no hay que hacer como los ultraderechistas, digo, pero pará, aplicate el cuento que acabas de escribir hace 3 párrafos arriba. Y entonces hay como una especie de permiso, ¿ok? De un cierto sector progresista, etcétera, buenista, yo no sé cómo llamarlo ya, porque izquierdista ya la palabra ya no le cabe, como sabemos, ¿no? De que ellos sí pueden, o sea, etiquetar es malo, para no hacer como esos fachos, fascistas, miserables que vienen a... o sea, hay una contradicción intrínseca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos, y además, a mí, la charla de esta mañana y lo que yo leo, me hace pensar si no tengo debajo de las uñas algo de las ideologías que tenga que limpiarme. Y estoy como muy disponible a limpiarme. Pero el problema es que no todos hacen lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay como un sector que dice, hay que desideologizarse.
por lo tanto hay que aceptar la doctrina así, así, así. Y si analizas el discurso hay que dejar tu ideología para aceptar la realidad bajo la mía. Sí, yo ahí diría dos cosas, y si te parece, entramos a más de fondo, a analizar en clave casi diríamos espiritual todo este tema del gran reseteo que ahora viene muy a mano porque acaba de finalizar el foro de Davos. Yo los dos comentarios serían, uno, lo que has mencionado antes, me parece muy interesante el tema del emotivismo, el tema de que algunos denominan la democracia sentimental, ¿no? Un buen ejemplo, por cierto, es la campaña de Ciudadanos en Cataluña, vota a abrazos. Ya no es vota a ideas o ideales o líderes o causas nobles, es vota a abrazos, ¿no? Ese es, en fin, es un signo de la decadencia civilizatoria, me parece a mí, ¿no? Que ya compran, o sea, lo que venden son abrazos, ¿no? Eso es lo que venden nuestros gobernantes, ¿no? O los que aspiran a serlo. Y lo que has dicho me parece fundamental. Y por eso creo que tenemos que analizar todo este asunto del gran reseteo que va a marcar profundamente nuestras vidas en clave casi espiritual, ¿no? O moral. Y es que el avance tecnológico, que era cuya perspectiva vi en mis conversaciones con Miklos, que lo que ¿no? su área es la tecnología, el transhumanismo, la bioética, etcétera, cómo el avance tecnológico cada vez es más rápido y cada vez incluso somos más reacios a tener los debates morales, filosóficos, ¿no? Profundos que han de acompañar ese progreso tecnológico. Y nos quedamos detrás. De manera que se nos va completamente de las manos. Esto, de todas formas, hay que decir que este sectarismo, fruto de las ideologías, no es nuevo. Es decir, en España la ley del aborto, seamos francos, la ley del aborto cuando se aprueba tiene el respaldo del 50% de los votantes socialistas y del 20% de la población española, solamente. El problema es que por eso las llamamos leyes ideológicas, claro. porque toman el sentido opuesto de lo que habría de ser una ley. Es decir, una ley habría de emanar de la voluntad del pueblo, ¿no? Estructurada a través de nuestros fideicomisarios, que son los representantes en el Parlamento, efectivamente, que representan la voluntad, la soberanía nacional, por eso residen las Cortes, y aprueban una ley. Ley que refleja el deseo de la ciudadanía. Las leyes ideológicas hacen lo contrario. Vienen de arriba para moldear la sociedad a su antojo, a su imagen y semejanza. Esto claramente es un ejemplo en el que nuestros representantes se extralimitan en el mandato de los representados y aprueban lo que les brota por motivos ideológicos. Claro. No por una cuestión representativa y que por lo tanto carece de legitimidad o habría de carecer de legitimidad. El problema es que la legalidad muchas veces trae la sensación, muchas veces falsa, de legitimidad. Entonces, a día de hoy preguntas y hay un consenso mayoritario. Claro. Pero el consenso no se ha creado solo, lo ha creado la ley. Ha sido al revés, ¿no? Sí, pero no solo la ley, Juan Ángel, no solo la ley. Y quisiera justamente introducir, antes de meternos al gran reseteo y a hablar de la tormenta perfecta, lo anticipo para clavarlo con chinchetas y no desviarnos después. Bien. Son experimentos ideológicos que no se pueden combatir con otras ideologías, aunque sean del signo contrario, ¿ok? Paso a explicarme, y en eso es muy importante. Cuando uno analiza la maldad intrínseca de una ley del aborto, porque es una maldad intrínseca, y esto lo discuto a quien quieran, por aquellos efectos que se van a ver y porque realmente no resuelve problemas, bien crea nuevos problemas y sobre todo condena a la muerte a ciudadanos que además generan un vacío generacional y una falta de recambio que vamos a padecer, ya estamos padeciendo de hecho, y lo seguiremos padeciendo. Pero podríamos hablar de otras leyes ideológicas de ese tipo. La solución es ir al realismo, que en el caso nuestro viene de una cultura cristiana, o puede ser una cultura musulmana, una cultura religiosa, trascendente, o si quieres atea, pero con respeto de la dignidad de la persona humana, como un respeto irrestricto, como que esos valores fundamentales, que no se convierten en banderas ideológicas que yo utilizo, y entonces ahí va la cosa. Cuando yo analizo esto, no lo hago en clave de obtención y mantenimiento en el poder, aunque haya gente que luego, bajo estos criterios, lo utilice para
hacer un partido político o para hacer, no, en caso usted es un puede canalizar o instrumentalizar. Sí. Sí, sí, no, y además lo puede instrumentalizar, digamos, de buena ley, es decir, tomarlo como sus principios y luchar por el poder con ellos. Pero la diferencia con el aspecto ideológico es que mientras nosotros tenemos como fin la verdad, ¿ok? Y aunque la diga el carretero o la diga un filósofo, la buscamos, y luego habrá un partido político que la instrumentalizará para obtener el poder, etcétera, etcétera, pero ya estaremos nosotros como una salvaguarda. La ideología siempre va a estar centrada en crear espacios de poder y mantenerlos. Y entonces, ¿cómo podemos saber que alguien bueno de su origen se convierte en ideológico cuando coge nuestros principios, coge aquello que estamos reflexionando, pueden ser los principios sociales de la iglesia? ¿Cuántos partidos políticos han nacido inspirados en la iglesia y han terminado profundamente ideologizados? ¿Cuál es el paso que han dado en esa transformación? Perder de vista la búsqueda del bien de la persona y solo quedarse en la búsqueda del poder, reafirmarse en quedarse en el poder. ¿Okay? Y entonces se vuelven ciegos. Y en esa dinámica del poder, no solo me vuelvo ciego frente a mis propios errores, a los posibles errores que puedo ir cometiendo, merced a estrategias, entonces la estrategia está por encima de la doctrina, cuando la estrategia es algo fundamental, pero que tiene que estar subordinada a la doctrina, y esto es perfectamente posible. Yo he escrito 2 libros sobre estrategia, y están perfectamente alineadas, se puede hacer, pues son técnicas una cosa, principios la otra. El problema es cuando la técnica está por encima del principio y se lo va comiendo, lo que ha ido pasando con el Partido Popular en España. La transformación, la deformación del partido, es porque el tacticismo, y encima lo ha hecho fatal, pero bueno, eso es otra cosa, se ha ido comiendo a los principios. Entonces se han ideologizado profundamente. La segunda ceguera que genera la ideología, que yo quiero, digamos, evitar en la gente, es no ver al otro como un hermano que puede estar equivocado, que yo tengo que ganarle políticamente para evitar que nos lleve a la ruina. Y entonces yo animo a todos los que puedan hacer política para evitar que los partidos de izquierda, que lamentablemente tienen profundos errores en el manejo económico, en el manejo social, y todos los partidos que tengan ansias de totalitarismo, hay que militar contra ellos, pero no contra ellos por ellos mismos, sino por el cariño que les tenemos para evitar que les demos un arma cargada a un niño pequeño e inmaduro, no sé cómo ponerlo en esos términos. Criticar ideas, no atacar personas. Por ejemplo, o escuchar a la persona, detectar dónde está el error, no tirarle nuestra ideología, no sé qué. Entonces, yo creo... con el tema de las ideologías, y ya si te parece pasamos directamente al asunto del gran reseteo. Con el tema de las ideologías yo tengo discrepancias en este tipo de conversaciones. O sea, estoy de acuerdo que las ideologías hay que evitarlas a toda costa y que todos tenemos esa mugre, ¿no?, en nuestras uñas, como decías tú, ¿no?, que se te queda un poco atrapada, porque, bueno, todos tenemos esos sesgos de partida, etcétera, somos fruto de nuestras circunstancias. Yo muchas veces, pues aquí desde la Fundación Civismo, tratamos de transmitir que la defensa del liberalismo, incluso un liberalismo conservador, o sea, un conservadurismo que pretende conservar o proteger pues aquello que llamamos liberalismo clásico, no ha de ser en ningún caso una ideología, sino como mucho una filosofía política. Ahí está, ¿Por qué? Ahí está. ¿Y por qué? Pues porque una ideología, o así lo tratamos de transmitir, es un sistema de valores que exige lealtad absoluta, es decir, es totalizante. Mientras que una filosofía política te dice cómo has de conducirte a ti mismo, ¿no?, y desenvolverte y desempeñarte pues, en la esfera pública, tus relaciones con los demás, etcétera, ¿no? Pero no exige, no demanda fidelidad total, de manera que uno puede ser, y en ese sentido permite otras afinidades. Permite, por ejemplo, pues, ser cristiano y tener una cierta filosofía política más progresista, más conservadora, más liberal. Eso no lo permiten las ideologías canónicas, como por ejemplo el comunismo. Tú puedes ser un mal cristiano y un buen comunista, o un buen comunista y un mal cristiano, pero no puedes ser bueno en ambas cosas. Claro.
por mucho que seas hipócrita, no podrías ser bueno, porque el comunismo te exige, se mete en tu casa y se mete en tu cama, ¿no? Hasta el final, ¿no? Te exige esa lealtad absoluta, lo mismo el fascismo, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente hay gente que concibe incluso el liberalismo o incluso el conservadurismo como si fueran ideologías también totalizantes, ¿no? De manera que también te ciegan, distorsionan la realidad, ¿no? Por eso, puestos a elegir filosofías políticas, quizás son mejores las más profundamente, las menos racionalistas y más empíricas, ¿no? Lo que funciona, lo que tienes a tu alrededor. El conservadurismo, por ejemplo, es mucho más empiricista que el liberalismo, que es más racionalista, ¿no? El conservadurismo tiene a su alrededor. Fíjate qué interesante lo que dices. Si tú liberas de esas ideologías, ayer es que estaba escuchando a Milei, hablaba sobre esto y él estaba criticando a algunos rígidos, él decía liberales. Sí, por ejemplo, randianos, ¿no? Es decir, sí, hay sectores dentro del liberalismo que conciben el liberalismo como el todo, ¿no? Es totalizante. Exacto. También. Y entonces, ¿qué pasa? Él decía, no se dan cuenta que hay que partir de las limitantes. ¿Ok? Es ese paso de realismo, de decir, yo tengo un idealismo que uno puede decir, yo por ejemplo no soy anarcocapitalista como él, sin embargo, me gustan dos cosas de él, no me gusta que diga tantos insultos, bueno, eso ya es una marca de la casa, pero lo demás me gusta esa actitud que estoy viendo ahora recientemente en el sentido de, él tiene una idea clara, la trata de concebir bien, y yo puedo con eso, aunque no sea la mía, y segundo, empieza a tener aceptación de la realidad, que efectivamente entonces el tipo, si llega a ser gobernante, no se va a cargar el Estado de un día para otro, como pretenderían algunos, digamos, ideólogos o ideologizados dentro de su esfera. Son sectarios. Entonces, es una actitud interesante ese nivel. Sí, no, son sectarios, ¿no? Pues distorsionan la realidad, desde luego pierdes todo tipo de referencia y de solidaridad, de empatía, de caridad, en un sentido cristiano del término, ¿no? Para con los demás. Y al final, incluso en el liberalismo, entras en paradojas, ¿no? Porque es un liberalismo antiliberal, porque es impositorio sobre el resto, ¿no? Por ejemplo. Entras en una serie de contradicciones internas a nivel teórico. Luego, yo no es que discrepe, pero me gustaría reformular, a ver qué te parece una cosa que has dicho, y es que claro, el fin para esta gente no es la búsqueda de la verdad, sino que es la búsqueda del poder, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, y por eso yo creo que hay mucha confusión a día de hoy, y es que camuflan, ¿no? Maquillan esa búsqueda del poder a través de estas ideologías, estos grupos, estos colectivos, como lo queramos llamar, a través de la búsqueda de la verdad. Porque esta mañana tenía una conversación con un miembro de aquí del equipo de la Fundación y estábamos hablando de una futura publicación que ya sacaremos precisamente sobre el tema del posmodernismo y la verdad, ¿no? Y hablábamos de que, qué curioso, ¿no? Que las sociedades donde rigen estos principios de liberalismo, de la tolerancia y demás, son las sociedades más fragmentadas, más polarizadas, más... Entonces, hablábamos de dos cuestiones con respecto a la verdad. Una era que tenemos sed de entrar en comunicación, ¿no? Incluso en comunión, diría yo, con el otro. El problema es que cuando el otro tiene su verdad y yo tengo la mía, salvo que el otro vaya a reafirmarme en mi verdad, no tengo nada que escuchar de él. Entonces, cada ciudadano es un individuo, es una isla. Claro. Pues no hay conversación. Y luego, por otro lado, es que tratamos cada una de nuestras verdades individuales, realmente las tratamos como verdades absolutas. Sí. Para nosotros son absolutas. Y yo creo que de fondo, en esas dos perspectivas, interrelacional, ¿no? Tenemos sed de entrar en comunicación con el otro a través de ese sustrato común, ¿no? De esas cosas que creemos que son ciertas, que son verdaderas. Y por otro lado, el tratar la verdad relativa de cada uno como si se tratase de una verdad absoluta, yo creo que es también porque tenemos sed de verdades con mayúscula, ¿no? Totalmente. Que en términos platónicos nos iríamos a esas palabras que empiezan por mayúscula de bien, belleza, claro. Verdad, dignidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos hilar con el tema de dónde queda Dios, ¿no? En este mundo recién reseteado, ¿no? Sí, a ver, yo cambiaré un poquito lo que has dicho. Yo no creo que haya verdades relativas, porque entonces ahí nos mantenemos en un follón importante. Porque si hay verdades relativas, o sea, el esquema de las ideologías es el siguiente.
que es lo que Yuval Harari, de alguna manera, plantea en todos sus libros. Brillantes libros, me encantan, recomiendo leerlos para saber cómo piensa el progresismo, y las 3 ideas buenas, pero cuando llega todo el tema de la trascendencia, ¡bum!, cae en picada brutal, porque es un muchacho que tiene algún tipo de trauma con respecto a Dios, lo religioso, lo trascendente, que se ve evidente, y le transforma todo su pensamiento. Pero entonces, en este planteamiento, cuando tú no tienes presente a Dios, o la trascendencia, o la búsqueda de una verdad más allá, metarrelatos, llámalo como quieras, entonces, ¿qué pasa? Y hablas de que las verdades son relativas. Si las verdades son relativas, la razón, ¿okay?, la forma de pensar, de averiguar la verdad, de juntarlos incluso para saber la verdad discutiendo y debatiendo, ya no tiene sentido. Manda la voluntad. Por eso Nietzsche y la voluntad de poder. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que para Nietzsche hacía la realidad? ¿De acuerdo? No era una inteligencia, un espíritu autodesplegándose como en Hegel. Es básicamente la voluntad imponiéndose al otro. Por eso para Nietzsche era absurdo lo que hizo Sócrates. Acuérdate que es el único filósofo que critica a Sócrates, pero era lógico para él. Porque él dijo, le cortó las piernas, en expresión argentina de Maradona, a los fuertes en favor de los débiles. Cuando, si la verdad no existe, y por eso hacia los Zaratustra muere Dios, fíjate cómo va todo relacionándose, lo primero que muere es la verdad. Y la voluntad se pone como el factor legalizante, validante, y entonces todo se transforma en voluntad de poder. Y ahí está el sello de las ideologías. Y también transformador, es decir, esto también lo recoge Marx, ¿no?, en sus tesis sobre Feuerbach, es decir, ¿para qué narices vamos a esforzarnos por comprender la realidad cuando podemos transformarla? Bueno, cuando debemos, para que se afirme efectivamente ese régimen. Entonces, no, es muy importante no decir que la verdad es relativa. Lo que sí es... Me refiero a la manera de pensar. Al final eso es. Moral. Me refiero a la manera de pensar predominante en estas sociedades abiertas. Claro. Y por eso las sociedades abiertas son profundamente ideológicas. Profundamente. Y se nos pega este barrito bajo de las uñas porque somos de nuestra sociedad. O sea, llega un punto que lo hemos pensado muchas veces. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé de discutir con van a matar a un niño, mejor yo tengo el poder. Es como que es una desesperación que tenemos, no nos escuchan, no se puede debatir. Sí, eso a nivel político. Pero a nivel societario yo encuentro una gran insatisfacción. No tengo soluciones, pero la mayor virtud, o sea, la virtud que está en la cumbre de las virtudes, ¿no?, de un ciudadano, de una sociedad liberal, de una democracia liberal, es la virtud de la tolerancia. Claro, eso es un gran problema que lleva a mucha insatisfacción, como es natural. Quizás lo mejor a lo que podemos optar en sociedades heterogéneas, en cuanto a pluralismo de valores, religioso, de orientación sexual, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, uno tolera, por definición, lo que no le gusta. A nadie le gusta que le toleren, sencillamente. La gente lo que quiere es sentirse querida, aceptada, claro, ¿no?, celebrada. Pero, entonces, digo, no tengo la solución, pero es cierto que vivir en una sociedad donde nadie está de acuerdo con nadie, sino que sencillamente se toleran mutuamente, realmente como virtud es una virtud muy pobre. Muy pobre. Es lo que podemos optar, pero es muy pobre, ¿no? Porque a nadie le gusta ser tolerado. A ver, yo creo que la solución, lo que pasa es que, claro, desde el idealismo y luego en la práctica es cuestión de cada uno irla poniendo en práctica, es una doble... Yo esto lo he conversado en mis clases, donde efectivamente tengo alumnos que, de hecho, están con la pantalla viendo Netflix mientras están en la clase, está claro, ¿no? Y sin embargo, que cuando hablamos de esto, voy a cerrar las pantallas y es interesante lo que pasa. Es aquello de, si yo estoy en dos partes de un 6, uno está en un extremo y otro está en el otro, uno dice con fuerza que es 6 y otro dice con fuerza que es 9. Y además tienen la obligación, porque es la perspectiva que ellos están dando, y no quiero hablar de perspectivismo, pero es la perspectiva de una misma verdad. Si los dos partimos de la base de que más allá de que yo vea un 6 o un 9, eso existe fuera de mí, y que es un desafío para saber por qué diantres yo veo 6 y vos ves 9, donde eso está realmente existiendo fuera de nosotros, el punto de contacto, fíjate, curiosamente, y que nos lo ha vendido todo invertido, es la aceptación de que existe algo ahí afuera con una forma
que es 6 o 9, o aquello del elefante y todos los ciegos, ¿se acuerdan, no? El que toca las patas, el que toca la trompa, el que toca la cola, y entonces nos obliga, y eso sí genera satisfacción, a decir, o sea, el elefante es trompa, el 6 es 6, pero no implica que también puede ser 9, y que tengo que averiguar junto con el otro por qué yo veo 6 y él ve 9, de alguna manera. Entonces el diálogo, si partimos de esa base, si los dos entendemos que existe una realidad y somos muy cariñosos unos con los otros, muy misericordiosos, como se está poniendo de moda por este pontificado, por ejemplo, que me parece extraordinario, extraordinario, o sea, la misericordia, porque más importante que el 6 o el 9 es la persona, pero no es menos importante que exista fuera de mí el 6 o el 9, o esta figura 6-9, y que yo me tenga que poner junto contigo a descubrir esto, la existencia del 6-9 y por qué existe en perspectiva ese 6 y ese 9. Con lo cual tú tienes derecho a hablar, yo tengo derecho a hablar, a ser escuchado, y también el derecho a seguir pensando que yo veo el 6 porque lo estoy viendo, pues no puedo cambiar, y tú estás viendo el 9. Cuando perdemos de vista, cuando te dicen, no, ni 6 ni 9, es 4. Y tú dices, pero para 4 tiene forma vertical, y yo les decía ejemplo a los muchachos. Eso es lo que eso es lo que te quería mencionar, Carlos, que claro, las fake news empezaron como interpretaciones de un mismo suceso. Pero el suceso estaba claro. Sobre lo que había divergencia era sobre la interpretación que cada uno le daba al suceso. El problema de ahora es que la fake news consiste en que hay discrepancia en torno al suceso. Es decir, claro. Ya no es una cuestión de la interpretación, es que no queda claro si eso ha acontecido o es real o no. Porque nos hemos acostumbrado socialmente a la mentira. O sea, fake news ha habido siempre. Yo les di un ejemplo de una batalla de la reina Isabel la Católica contra el Juan de Portugal, que no ganó, pero que mandó un bando a todas las ciudades de Castilla diciendo que había ganado. Y gracias a esa fake news del siglo XIV, XV, consiguió la fidelidad de 25 nobles. No sé si o sea, pero esto estaba mal visto, esto era muy ocasional. El problema es que ahora nos hemos acostumbrado a vivir el mundo de la mentira, o sea, House diciendo todos mienten, o sea, era como un anticipo y todos lo vemos y decimos, sí, efectivamente, todos mienten. Y entonces socialmente está súper aceptado. ¿Por qué? Porque si la verdad es relativa, ¿por qué no inventármela? O sea, ¿por qué no en vez de respetar que por lo menos hay una curvita tal? Por eso y porque no hay responsabilidad moral. Así es. No hay rendición de cuentas, Carlos. Así es. Cuando Dios lo quitamos del esquema, uno responde ante sí mismo, ¿no? Como mucho ante su mujer. Entonces, ¿qué te iba a decir, Carlos? Por entrar en el tema del gran reseteo, vamos a ver. Esto de lo que venimos hablando hasta ahora o sea, estos son hijos del tiempo posmoderno que nos ha tocado vivir. Totalmente. Pero ahora bien, la pandemia, algunos llaman la sindemia, ¿no? Porque es una conjunción de muchas pandemias de diversa índole, no necesariamente víricas, ¿no? Y el gran reseteo vienen a cambiar estas cuestiones, a solucionarlas, a acelerar estas tensiones. A acelerar. Yo creo que básicamente lo que estamos viendo es una aceleración ideológica, es decir, hablábamos antes del tema de las conspiraciones, entonces ahora podemos retomar rápidamente esta teoría que estoy conversando con amigos y tal, de que mejor que hablar de conspiración o no conspiración, la gente conspira, efectivamente, tal, pero no lo vamos a saber nunca. Pero prefiero hablar de tormenta perfecta. ¿Qué es una tormenta perfecta? Los que vieron la película que se puso de moda en los 2000, más o menos recordarán, es un punto en el mar donde, por depresión del aire, esto yo no lo sé, por el tema físico, natural, diferentes frentes de tormenta se van juntando. Y entonces a los que están dentro los aíslan y entonces no hay por dónde escapar, no hay un lugar abierto, y por eso se llaman tormenta perfecta. Pero es una característica, la característica de la tormenta perfecta es que se crean frentes diferentes, con fuerzas e intereses diferentes, cada una con su propia sinergia, pero que van juntas. Yo a veces le digo, esto es como decir, Dios los cría y ellos se juntan naturalmente. Las agendas ideológicas actualmente, especialmente de lo que se llama
como este magma llamado progresismo, porque no podemos ponerle otro nombre, la tormenta perfecta tiene esa característica. Entonces tenés los intereses de China, que es comunismo reciclado. Los intereses de las Big Tech es aparentemente lo contrario, aparentemente, ¿no? Los intereses de la agenda de género, que subsumió al feminismo, pero que ya estamos dándonos cuenta que ese frente de la tormenta no es tan uniforme, y entonces tenemos las TERF versus los no binarios peleándose mutuamente, lo cual nos va dando una seña de que no hay alguien organizándolos, sino que ellos están viendo que en torno a esta como depresión, entre comillas, llamándolo a la tormenta perfecta natural, a este punto de confluencia, claro, quienes estamos padeciéndolo lo vemos como un solo fenómeno, ¿de acuerdo? O sea, lo que puede estar pasando con las inversiones de George Soros para promover estabilizaciones de la agenda de la vida y la familia, que esto es totalmente evidente. O sea, vayan a la página de George Soros, y George Soros dice, la pandemia es un buen momento para abolir la familia, y se lo puede ver cualquiera, digamos, ¿no? Con lo que Bill Gates, que promueve el aborto a nivel internacional, tal, y entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho pensar que Bill Gates y Soros coordinan. Sospecho que se deben detestar, no lo sé, no los conozco tanto, ¿no? Pero son dos egos grandotes. O Xi Jinping le gusta Soros o no sé quién, tal, besos, o sea, son personas que están en un punto confluyendo, y esto del gran reseteo es como uno de los ejes de esa confluencia. O sea, Schwab dijo gran reseteo, empezando desde lo económico. Es una buena oportunidad porque, claro, estamos hablando de que la deuda externa, ustedes lo saben mejor que yo, pero vamos, yo leí el otro día, está en el orden del 118-125%. El mundo entero debería trabajar una vida y un cuarto para pagar la deuda. O sea, esto, porque yo soy un lego completo del asunto, pero en algún momento tiene que reventar. O sea, yo no creo que podamos seguir in eternum generando, por ejemplo, deuda económica. Entonces, efectivamente, algo hay que hacer ahí, no sé qué, es una buena excusa. Pero junto con la pandemia, donde esta gente, los que son adictos a la manipulación, se han dado cuenta que le pueden decir a la gente, adentro, salen adentro, van adentro, afuera, afuera, salte para aquí, salta para allá, salta para aquí. Y entonces es lo que se ha comentado en el foro de Davos, es los seres humanos, y los que está publicado en los periódicos, ya está mucho más preparado para el gran reseteo, para este gran cambio, para que le digamos al ser humano, ya no es ni 6 ni 9, es lo que usted quiera, patrón, decían cuando, en algún chiste sobre cuál es el mejor contador que uno podría contratar. No es el que ni siquiera es el que te saca 20% comisión, 40% comisión, no, es lo que usted quiera, patrón. Y el patrón, en este caso van a ser o las Big Tech, o la gente que maneja el poder político local. Algunos asocian si Pedro Sánchez es o no subordinado de Soros, a lo mejor no lo sé, pero que los dos están alimentando la tormenta perfecta porque les conviene, otra vez, factor poder, eso no hay quien lo pueda negar, ¿de acuerdo? Y que frente a eso hay que buscar un planteamiento más humanista. Entonces, ahora, ¿qué es el gran reseteo? El gran reseteo es ese punto de depresión, es la ausencia de Dios. Y lo que estos vienen a plantear con todo el tema del tren, ahora no vamos a viajar en avión, vamos a viajar en tren porque es ecológico, el tema del cambio climático. Las élites van a seguir viajando en avión. En avión, por supuesto. Lo que va a pasar es que se va a encarecer, de manera que vayamos en tren, o a lo mejor incluso en autobús, y se vayan a comer a Londres, ¿no? Sí, aparte, a ver, ¿quién eres tú para viajar? O sea, tú eres una hormiguita que ya estás detrás de la pantalla. ¿Tienes pretensiones de viajar? Tú a lo tuyo, compadre, que nosotros regularemos cómo funciona esto, ¿ok? Entonces, no es que se han puesto de acuerdo para imponernos esto, sino que están retroalimentándose en la tormenta perfecta, digamos, ¿no? Y esa tormenta perfecta, para mí, tiene que ver con la deshumanización profunda, cultural, que viene, también hablábamos cuando preparábamos esta entrevista, esta conversación, hablando de, es un tema que a mí me toca mucho, de los polvos de hace 30, 40, 50 años educativos, tenemos estos barros actuales. O sea, efectivamente, lo que hace 40 años era
educación, cultura, ahora es poder, política, etcétera. O sea, los mismos chicos mal criados de los años 60, 70, 80, ahora son los que están mandando, gobernándonos, aplicando aquello que es una educación completamente de espaldas a Dios, y ya no desde lo cultural, sino desde lo vital. Y como la naturaleza odia el vacío, y por eso se crean las tormentas perfectas para llenar el vacío, todos estos están tratando de llenar ese vacío profundo que hay de la trascendencia de Dios. O sea, yo decía de algún Lo que otro... yo mencionaba antes, ¿no? De la sed de verdad con mayúscula, Así hace que a ese relativismo, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra verdad, nuestro relato, ¿no? Nuestra realidad de los hechos, le asignemos una connotación de absoluto, ¿no? y fíjate que de ello. el gran reseteo se plantea como salvemos al mundo. Sí, Un relato es un plan salvífico, literal. heroico. Sí. Prácticamente es lo mismo de la diosa razón. Quienes hayan leído El amo del mundo, de Benson, puede ver en esto del gran reseteo algo bastante parecido a la estructura social que ya tenía ese libro, planteado, más allá del apocalíptico, no apocalíptico, lo que sea, con respecto al endiosamiento de la razón, y hecho una alerta simplemente así. Benson no era un profeta técnicamente hablando, pero escribió muchos que eran sacerdotes de la nueva religión racionalista en el libro de Benson, habían sido curas apóstatas. ¿Ok? Entonces, significa que efectivamente los que antes estaban al servicio de la verdad, al renunciar a la verdad, se pasan muy al servicio de esta ficción que es antihumana. Entonces, más allá de que haya una mente detrás de todo esto, o sea, cuando yo he visto, está circulando mucho, esta pirámide invertida del conspiracionismo, donde ponen junto al terraplanismo, los reptilianos, lo del Estado profundo, lo de Soros. A ver, señales del Estado profundo existen, si no Wikileaks, ¿qué significa? Yo te voy a decir una cosa que es muy importante, ¿eh? En el 2016 se negó por activa y por pasiva que John Podestá y todos esos, en Estados Unidos, estoy hablando del Partido Demócrata, tuvieran que ver con alguna isla donde había menores de edad prostituyéndose. Y 2 años después se descubrió todo lo de Epstein. O sea, la isla existía. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, eso era conspiranoia, que no sé qué y no sé cuánto. Pero, a ver, existía. Y había unos malditos que lo querían ocultar y generaron muchísima confusión en torno a esto, al punto de que esto no se habla. Entonces, ¿cuál es la técnica que tienen? Meter averiguaciones reales. Soros está invirtiendo miles de millones de dólares para propiciar una forma de pensar que por lo menos es contraria a la mía y es antihumana, básicamente. La meto ahí para que la gente crea que quien piensa que Soros está tratando de hacer injerencia en el gobierno mundial, en el gobierno de todos los países, como poquito o mucho, es un conspiranoico que no sabe nada de la vida. Lo importante es ser inocentones. Y entonces caemos en la otra ideología, la ideología del buenismo, de no pasa nada, dejemos que en Davos digan esto, en el 2030 no tendremos nada y seremos felices, porque Amazon nos traerá con unos, ¿cómo es? Estos drones, lo que querremos comprar, si queremos un auto lo pedimos, nos acostumbraremos a no dejar nuestro paraguas en el auto porque lo usará otro y entonces habrá menos, en fin. Cosas que tú dices, no, técnicamente no pasa nada, otra vez lo de Romano Guardini, ya vamos como cerrando el círculo. O sea, no, la técnica no es el problema. O sea, finalmente mañana, si todos nos decidimos a compartir el auto, no es ni mejor ni peor. El problema es todo el marco del gran reseteo. Y que te lo imponen a partir de que se dieron cuenta que las personas culturalmente actualmente prefieren la seguridad a la libertad, la seguridad contra la pandemia frente a la libertad del riesgo, ¿ok? Entonces, la pandemia, claro que existe, pero a ver, cuando salían, a la gente ya les recomiendo mucho ver la película de los Groot 1, de estos cavernícolas, si se acuerdan, si era por el padre, se la pasaban en la cueva todo el tiempo, porque él tenía miedo de los peligros. Y es la hija adolescente la que saca a la familia de la cueva.
Si hubieran sido como los Groots, nuestros tatarabuelos, no existiríamos. O sea, tenían el 70% de probabilidad de no volver de cacería. Y salían igual. O sea, les podía picar cualquier bicho, se podían comer algo venenoso. ¿Cómo explicarlo, no? Entonces, hemos tenido como un miedo irracional, efectivamente, la gente se está muriendo. Otro elemento, el factor muerte. Yo soy diabético, yo me puedo morir. Mi madre estuvo en la UCI y se han muerto muchos amigos míos. Lo lamento muchísimo. Pero si no lo incorporo como algo natural dentro de este proceso, al punto que no le tenga tanto pavor a la muerte como para pedir al Estado que me meta en una jaula, que es lo que está pasando actualmente, entonces realmente siempre estaré dispuesto a que otro decida por mí. Y si ese otro es, por un lado Soros, por otro lado el Partido Comunista Chino, por otro lado Biden, o Kamala Harris, que ya sabemos cómo se la truena, o por otro lado Bolsonaro, me da igual. Siempre van a pensar en función ideológica de poder y siempre lo van a querer imponer. Un poquito más allá, un poquito más acá, con más ayuda tecnológica, con menos ayuda tecnológica, y siempre va a ser una dictadura. Entonces, mi mensaje positivo, ¿cuál es? Que ellos siempre van a querer imponerse, pero aquí dentro somos dueños nosotros, excepto que tengamos tanto miedo que se lo entreguemos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos decir, no necesariamente el gran reseteo es la única opción, tendría que ser más democrático, no necesariamente nos va a conducir a una sociedad más igual, como te la están vendiendo, más bien lo contrario. Ustedes tienen pruebas y trabajos sobre que efectivamente este tipo de medidas van a conducir a mayor desigualdad. El valor del trabajo es intrínseco más allá de la paga que te den, pero que te tienen que dar una paga justa, y que yo puedo hablar con mis amigos, puedo hablar con mis vecinos, para decir, vale, yo acato la cuarentena, pero no estoy aterrado por el virus. Trato de vivir la mayor cantidad de libertad posible. Me arriesgo. ¿Para qué? Para conservar la libertad. Yo creo que en la medida en que ellos vean que esta sociedad no está domesticada, como lo están viendo actualmente, consumiendo televisión y estando apabullados, en mi casa no hay televisión. Hay pantallas, ¿eh? O sea, vemos Netflix, ¿eh? Con los filtros correspondientes, pero televisión no, porque te abruma. Y que ellos quieren que estés abrumado, porque estando abrumado, estás domesticado. Entonces, la libertad, decía Ronald Reagan, es algo que se conquista generación tras generaciones de las cosas que no puedes dar por hecha. Y no se trata únicamente de la libertad libre albedrío, la libertad de movimiento, sino la libertad interior. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que lo que se está perdiendo es esa libertad interior y nos parece muy bien que en Davos se preocupen por nuestro futuro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco el mensaje que quería transmitir. Ese pavor por la muerte que señalabas no solo va en clave de libertad, sino también relacionándolo con lo anterior, va en clave, me parece a mí, que tiene una lectura espiritual muy interesante, ¿no? Y es que pone de manifiesto la convicción de la no eternidad del ser humano, ¿no? De la falta de trascendencia. Es decir, si estos años que nuestro yo biológico nos permite vivir es todo lo que tenemos, más vale preservarlo a toda costa, ¿no? Y ahí los esfuerzos también transhumanistas, ¿no? De tratar de preservar por lo menos la mente, la conciencia, ¿no? Más allá de la finitud de las células, ¿no? De la materia orgánica que nos forma. Nuevamente, el hueco, la depresión, nunca mejor dicho, que hace la tormenta perfecta es esa ausencia de Dios. Y en función, alrededor de esto va a estar el transhumanismo, el aborto, la eutanasia, no sufrir, porque si agregamos a lo que tú dices el hecho de, y bueno, y si nos toca sufrir, hacerlo más cortito, porque al cabo no, matar a alguien no es problema, la trata de personas, tanto hombres como mujeres, o sea, en fin, todo eso van a estar colaborando mutuamente porque están tratando de llenar un hueco desesperados, porque además se los ve desesperados en muchos sentidos, que solo se llena volviendo a levantar la vista, tanto política como cultural, pero sobre todo personalmente, hacia Dios, hacia el más allá, hacia la trascendencia. Esto es Víctor Frankl. Sí, no, absolutamente. Hay que tener cuidado, eso que mencionabas antes, que acto seguido lo matizabas con el tema de que en tu casa no se ve la televisión y haces bien porque es abrumador, ¿no? Como decías. Pero eso de que nosotros seguimos siendo los dueños, ¿no? de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿no?
Claro, pero precisamente ese es el campo de batalla. Por eso lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo aquellos que dependen de la administración pública, del Estado, y también lo vemos en el sistema educativo. O sea, al final esto va de homogeneizar, por eso se habla de pensamiento único, al margen de cuál sea el pensamiento. El problema no es, como decías tú en otra clave, ¿no? Que todos pensemos igual, porque todos podríamos pensar igual para bien, entre comillas. El problema es que se nos imponga cómo debemos pensar. Así es. Entonces, ese es el afán homogeneizador. Es decir, hace poco escribía sobre cuán difícil es el gobierno de las sociedades heterogéneas, ¿no? En muchos aspectos. Y que por eso, precisamente, ha habido intentos y ejemplos a lo largo de la historia para homogeneizar sociedades. Por ejemplo, yo que sé, en el 1923, tras la Primera Guerra Mundial, cómo Turquía y Grecia deportan recíprocamente personas, ¿no? Étnicamente griegas o turcas, sí, precisamente porque harían el gobierno mucho más sencillo, por supuesto, pasándose por el arco del triunfo la libertad de las personas, ¿no? Y su tiempo y tal, aunque muchos de ellos querían volver a su tierra prometida, por así decirlo, ¿no? Claro. A ese nivel les recomiendo una película buenísima, antigua, que es sobre comidas. Pongan en YouTube Grecia, Turquía, películas sobre comidas, algo sobre condimentos, van a ver el mejor cine que se puedan imaginar. Y justamente habla, porque es de un griego que vive en Turquía, en fin, y tiene esa aspiración que nunca termina de homogeneizarse a ese nivel. Pero más bien sí se homogeniza cuando él se enamora de una chica del otro país. Porque los corazones unen, pero claro, no las políticas. Claro, pero aquí hablamos de, claro, es la política la que intenta homogeneizar. Entonces, claro, a día de hoy es políticamente incorrecto deportar a la parte de la población que no opina lo que, ¿no? O que está en desacuerdo con lo que manda el gran hermano, ¿no? Sin embargo, esa homogenización sí que se puede realizar a nivel de pensamiento. Para eso está el sistema educativo, ¿no? Por eso, ahora, por eso alertamos y hablamos de que no es lo mismo educar que adoctrinar, ¿no? Yo no sé si está políticamente incorrecto sacar a alguien así, porque a Trump y a sus muchos seguidores, por ejemplo, el último, Miguel Vidal, los han desterrado de YouTube, Twitter y demás en un acto fascista como pocos, y la verdad la gente está totalmente a favor de eso. Sí. Entonces, el corporativismo, el acercamiento de la gran empresa a lo público, al Estado, que por definición es uno de los rasgos, de identidad del fascismo, que por cierto también es socialismo. Eso sería un tema aparte, pero a mí me parece especialmente preocupante cuando esto no sucede en una empresa privada, que podríamos discutir hasta qué punto es privada y hasta qué punto no, pero cuando viene directamente desde las instituciones del Estado, por ejemplo, en este caso en un sistema de educación pública. Ya, pero ten en cuenta que una de las conclusiones de Davos, y está puesta en una de sus páginas web, es: el capitalismo ha muerto, ha fracasado en salvarnos. De hecho, pusieron Capitalist RIP en una página web. Por lo tanto, de aquí en adelante, las grandes corporaciones, que además se van comiendo cada vez a las más chiquitas, otro proceso preocupante, me da igual la conspiración, por favor, quiten eso de lado. Que las más grandes se coman a todas las más chicas es preocupante. ¿Por qué? Porque una vez que son tan grandes, ¿sabes cuál es el tema? Que el Estado, que sí sabe hacer las cosas, porque estos miserables capitalistas no lo saben hacer, debe tener un papel fundamental en los consejos de dirección de esas empresas. Pero Carlos, esto es a lo que me refería. Corporativismo, o sea, eso es el fascismo, ¿no? Que la propiedad sigue sobre el papel en manos privadas, pero está dirigida a lo que el Estado estima, ¿no? Lo público estima que es el bien común. ¿Y sabes cuál es ese modelo? Eso es parte de tu tormenta perfecta. Y eso es China. Eso es China. O sea, el fundador de Alibaba, ya sabes, ¿no? Que desde octubre desaparecido, apareció hace 3 semanas haciendo una pequeña referencia, etcétera, etcétera, y nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Por decir que le parecía mal el manejo que se estaba teniendo y él quería salir a bolsa con sus acciones. Y no nos extrañe que desaparezca totalmente, como desaparecen los científicos que denunciaron, ¿no? El virus, el coronavirus y demás, etc. Y algo que es más preocupante, déjame concluir, ¿qué preocupa de este gran reseteo? Se paró Xi Jinping en Davos para decir:
que estábamos listos para cambiar y todo el mundo se hizo el loco de que vamos a decir que no sabemos si es un laboratorio o un pangolín o un murciélago, vamos a decir que sí. 2 meses él sabía que su gente estaba contaminada y los aviones salían de Wuhan y de Shanghái a todos los países del mundo. Es más, estaban prohibidos los vuelos regionales, pero no los vuelos internacionales. Era mínimo que alguien le reclamara algo. El problema es que él tiene la llave ahora. Sí, absolutamente. Esa es la conjunción, lo preocupante, ¿no? Que una persona como Xi Jinping sea el invitado de honor en un foro como Davos, ¿no? En cuanto a lo que mencionabas de eso de que se permitiesen durante 2 meses los vuelos internacionales, pero no los vuelos domésticos, ¿no? O internos, por eso hay gente que dice que debería responder, ¿no? el gobierno, es decir, el Partido Comunista Chino, por crímenes de lesa humanidad. Claro. Ha causado un mal cierto, no ya a un país, al mundo. Sí. Pero, digamos, lo que llama la atención, lo que tiene que preocupar a los oyentes con respecto a nuestros gobiernos occidentales, es que el tipo se para ahí y nadie menciona nada. Vamos a ver, Carlos, ¿quién le va a exigir responsabilidades? Esto también lo he escrito por ahí. Es decir, lo preocupante, uno de los factores preocupantes de esta pandemia es que las democracias occidentales, ¿no? Y nuestra autoproclamada superioridad moral, que yo creo que la tenemos en comparación con otros sistemas de gobierno, han hecho peligrosamente y preocupantemente, han adoptado políticas muy parecidas a las de las dictaduras comunistas chinas, las autocracias rusas, las denominadas democracias antiliberales, porque solo eres antiliberal si eres de derechas, ¿no? De Europa del Este. Entonces, ni las otras son tan malas, ¿no? Ni los otros sistemas de gobierno son tan malos, los otros países, ni nosotros tan buenos, porque si cuando tenemos un problema, una amenaza, hacemos prácticamente lo mismo, que es controlar los medios de comunicación y la información que entra y sale, controlar los movimientos de la población, cercenar la actividad económica. Hemos hecho lo mismo. Totalmente. Hay diferentes grados de intensidad, pero a nivel política pública, a nivel respuesta y a nivel de cómo tratamos a la ciudadanía, la respuesta ha sido idéntica. Eso es muy preocupante. Eso pone en tela de juicio la superioridad moral de nuestras democracias abiertas occidentales, ¿no? Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Carlos. Muy bien. Vamos a hablar en clave positiva. Sí. Ahí me gustaría sacar, porque creo que va en ese tono propositivo, la iniciativa que es eminentemente tuya, ¿no? y de Carlos Polo, de Pandemonium. Eso es. El proyecto Pandemonium. Y cómo pretende dar una respuesta a esta tormenta perfecta, ¿no? Bueno, básicamente eso es. Hemos sacado ya 2 ejemplares, que la gente lo puede encontrar en www.proyecto-mediopandemonium.org, proyecto-mediopandemonium.org, y entonces es una recopilación de artículos, básicamente para visibilizar autores que o denuncian esta deriva totalitaria que se está viendo en esa tormenta perfecta, y de hecho el Pandemonium 3 le vamos a llamar así, la tormenta perfecta, porque queremos de alguna manera acuñar este término en contrapartida a la invisibilización del concepto de conspiranoia, digamos así. Entonces, básicamente es poner en valor, visibilizar autores. Tú ya has participado en el 1, en el 2, y te estoy esperando para el 3. ya te pasaré los lineamientos que ya salieron ayer para los autores. Entonces, es una iniciativa muy abierta. Yo realmente no me hago cargo de lo que hacen todos los autores. Hay autores que luego han dicho otras cosas que a mí no me parecen, y sin embargo yo lo sigo manteniendo ahí porque lo que he publicado me parece que es aportante al debate. Entonces son de diferente índole, hay médicos, abogados, periodistas, sociólogos, politólogos, de todo tipo, filósofos, que escriben en diferentes, varones, mujeres, tal, en diferentes tónicas todo lo que ha pasado, digamos, ¿no? Entonces es un popurrí. Hay artículos más científicos, hay artículos más de divulgación, algunos ya han aparecido en prensa, otros son originales de Pandemonium. Se ha descargado más de 500.000 de ejemplares directamente en nuestra web, y además que como nosotros es gratuito el libro, lo empaquetamos en PDF chiquito y lo mandamos por WhatsApp, por Telegram, por todos estos medios. Entonces no tenemos ni la menor idea de otra trascendencia. De lo que tenemos registrado es más de 500.000 de descargas. De ahí en adelante no sabemos. La idea es visibilizar opciones.
tanto análisis críticos como, y eso sí les pido mucho, a la medida posible, nuevas alternativas, propuestas, la libertad personal, la libertad familiar, el respeto a la vida, etcétera, como para generar eso, un factor de ilustración, a ver, todo lo que sea romper la sensación de pensamiento único, creo que aporta. Habrá gente mejor, habrá gente peor, esto hablábamos de la ideología bajo las uñas, sabes que finalmente no me preocupa tanto siempre y cuando empecemos a romper ese velo, ese telón de acero que nos están creando todos estos medios mainstream, sobre solo se puede pensar de esta manera. Y de hecho con esto termino la reflexión. Una de las cosas que más nos sorprendió gratamente fue googleando Pandemonium, a ver qué había pasado con un politólogo o sociólogo argentino de la Universidad de Quilmes, lo introdujo dentro de un proyecto de análisis sobre pensamiento político por la pandemia. Y además escribió, dice, ya había cerrado había puesto sopa de Wuhan, ya sabes, Zizek, Byung-Chul, no sé qué, y de pronto tuve que reabrir porque encontré esto. Es primera cosa, ¿no? Y dice, es que nos habíamos acostumbrado todo este tiempo que la derecha no pensaba. O sea, fue para mí interesantísimo leerlo. Dice, y acá he descubierto un recopilatorio donde efectivamente no solamente piensa, sino que además lo hace con gran autoestima. Entonces lo incluyó dentro de este elenco. Entonces, evidentemente, hay un campo enorme donde el pensamiento único está solo, único y solo, y entonces, bueno, somos como unos guerrilleritos ahí, queriendo romper un poco esto, no buscando que todos piensen como Pandemonium. Por favor que no. Por eso es tan heterogéneo el contenido, y yo prácticamente no unifico, para que ponerles un poco de orden y hago una introducción para darle un relato al asunto. Sino para que la gente sepa de que, hay gente que piensa y que piensa diferente. Simplemente eso. Con eso yo me doy por bien servido. Pues muchas gracias por la reflexión y me gusta por lo de también la autoestima, que yo creo que también hay un complejo de inferioridad que habríamos de quitarnos de encima, ¿no? Sí. Pues en ese sentido, Pandemonium efectivamente es dar voz y plantear propuestas alternativas que no planes salvíficos. No nos dedicamos a los planes salvíficos porque creemos que eso no es asunto nuestro, ¿no? Sino que sencillamente pues, lanzamos ahí fuera propuestas alternativas y eso, y dais, ¿no? Dais, y me dais también a mí, en este caso, como uno de los que contribuyen, ¿no? a Pandemonium, pues voz, precisamente para que el pensamiento no sea único por estar solo. Así es. Sino que haya otros. Pero bueno, pondremos la descripción, el enlace a la web del proyecto Pandemonium en la descripción del vídeo para que todos puedan en principio, a mediados de marzo estaremos sacando Pandemonium 3, y bueno, esperemos que a la gente le guste y la haremos difusión, y bueno, ya estaremos en contacto para eso. Fenomenal. Repetimos entonces. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer charlar contigo, como siempre. Nos hemos pasado un poco de hora, pero sí, es lo que tiene tratar temas tan interesantes con personas tan interesantes. Muchas gracias, saludos a todos y nada, los espero en la página Pandemonium. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. No olvidéis suscribiros al canal para disfrutar, pues ojalá, de conversaciones tan agradables y tan interesantes como esta. Hasta la próxima.